संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। रीतों पर धर्म की मोहरे हैं। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। संसार से भागे फिरते हो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। तुम त्याग के मारे क्या जानो। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। संसार से भागे फिरते हो। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। हम कहते हैं ये जग अपना है, तुम कहते हो झूठा सपना है। तुम कहते हो झूठा सपना है। हम जन्म बिता कर जाएंगे, तुम जन्म गवा कर जाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो। Buenos días a todos, bienvenidos a la clase número 16, el propósito de la vida, del curso IES.01, iniciación al yoga integral de Sri Aurobindo y la Madre. Para facilitar el buen desarrollo de la misma, va a ser importante que mantengan sus micrófonos en silencio. Las dudas y los comentarios los pueden ir haciendo a través del chat o bien esperar al final de la clase, donde se va a reservar un espacio para preguntas y respuestas. También va a ser importante que mantengan sus videos encendidos siempre que sea posible para una interacción más fluida. Recordamos que el curso es gratuito, pero que son bienvenidas las donaciones que se quieran realizar
y que colaboren con a sostener y mantener el proyecto IES a lo largo del tiempo. Los dejo con el profesor Marce. Sean todos bienvenidos y disfruten la clase. Namaste. Buen día a todos. Gracias, Ludmi. Sean bienvenidos una vez más a una nueva clase del curso IES.01, Iniciación al Yoga Integral de Sri Aurobindo y la Madre. Primeramente, siempre nos gusta agradecer a los maestros, en especial a los maestros del Yoga Integral, Sri Aurobindo y la Madre. Agradecer en especial, así se dice, al maestro Ramesh por toda su generosidad y en facilitar el acceso a estas enseñanzas y por haber creado el curso y por haber confiado en nosotros para dictarlo en español y en portugués. Y bueno, este es el comienzo de algo que puede, tener, en la medida que haya interés, otras ediciones con continuidad de todo esto. Bueno, agradecer al equipo de profes de la escuela que hace posible que llegue el curso a ustedes, empezando por Raquel, la coordinadora general, Ludmi, que está oficiando hoy de coanfitriona, Lu, Mai, Sandra, Sol, bueno, todos los profes de la escuela que hacen posible esto y que los van conociendo semana a semana. Y por supuesto agradecerles a todos ustedes por la presencia, que sin ustedes no tendría sentido todo este movimiento. Bueno, el tema de hoy es el propósito de la vida, y el propósito de la vida, digamos, primera parte, podríamos decir. ¿Estamos bien, no? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Estamos bien? Bueno. La primera parte, ¿por qué? Porque vamos a tener dos clases, como les dije. Y vuelvo a repetir algo que es importante, que tanto la clase ¿Quién soy?, que fue hace, digamos, 2 clases atrás, la clase anterior sobre la visión espiritual de la existencia, y estas dos clases sobre el propósito de la vida forman una especie de bloque dentro de todo el curso que después nos van a permitir hablar de otras cosas que son, por ejemplo, como el manejo del estrés y demás y demás. Y que a mi modo de ver personalmente, sin una mínima comprensión, ni siquiera entendimiento, una mínima comprensión del valor que tienen estos temas, es muy difícil realmente convertir las técnicas de yoga en yoga. ¿Bien? Bueno, vamos a la introducción. Una frase más, digamos. ¿Por qué sería? Uno puede preguntar, la primera pregunta que surgiría en la mente, ¿y por qué? ¿No? Cuando uno no está satisfecho con una afirmación, ¿y por qué? Porque como ya vimos, lo que convierte no solo una técnica del yoga, sino cualquier acción en el mundo, en yoga, o sea, en algo espiritual, no es el ejercicio, no es el efecto que tiene en el cuerpo y la mente. Eso no alcanza para convertirlo en yoga, sí en una técnica de yoga, si se quiere. En un ejercicio que tiene un efecto psicofísico, y eso es innegable, es bienvenido y es aprovechado beneficiosamente. Pero para hacer una disciplina espiritual, como el yoga lo es, hay que, bueno, ya lo dice la palabra, ¿no? Con la clase anterior sería suficiente. Hay que considerar el espíritu. Hay que considerar, tener una mínima comprensión sobre esa realidad que es la esencia de todas las cosas. Hay que reconocer que si esa realidad que llamamos espíritu, lo absoluto, el todo, la inteligencia divina, Sri Aurobindo usa el término lo divino. Bueno, si esa realidad última es la esencia de todo lo que existe, también es mi esencia. Es decir, también es la esencia del ser humano. Por lo tanto, ahí conecto con quién soy. Bueno, y a partir de esta comprensión, poder avanzar en cuál sería el propósito de la vida, es decir, de venir una y otra vez en forma humana
y tener cierto tiempo, que es la vida, digamos, y ciertas circunstancias que enfrentar en la vida. Bueno, sin una mínima comprensión de esto es muy difícil convertir a las técnicas de yoga en disciplinas espirituales. Es decir, en disciplinas que permitan el crecimiento de la conciencia, el progreso espiritual, la ampliación de la conciencia, no sé, el desarrollo humano, todas expresiones que indican lo mismo. ¿Bien? Bueno, a eso me refería. Entonces, ahora sí, yendo al tema de hoy, el propósito de la vida, la primera parte, tenemos que retomar lo que dijimos en la clase anterior. La visión de Sri Aurobindo sobre la existencia es que, basada en Vedanta, en el Vedanta no dual y en el Vedanta que afirma la vida, digamos, eh, lo que llamamos el mundo, el universo, le dimos en llamar la manifestación, que es un término más apropiado desde nuestro punto de vista. Es un término que no inventamos nosotros, por supuesto, sino que es el término que se usa en Vedanta, la manifestación. ¿Por qué? Porque eso también deja entrever varias cosas. Primero, que no es una creación per se, es decir, no existía y ahora existe, sino que la manifestación es algo que existía en estado potencial o no manifiesto, por cierta razón se manifestó, dura un tiempo y luego se disuelve. Algo parecido a lo que sucede con una ola en el mar. La ola, antes de ser una ola, es agua del mar. Durante todo el tiempo que es una ola, es agua del mar. Y cuando se disuelve, es agua del mar. Entonces, su esencia nunca cambia, primero. Y segundo, que en realidad la ola no está separada del mar. Es solo aparentemente que pensamos en la ola siendo algo diferente del mar, pero en realidad, en ningún momento, en ninguno de los tres tiempos, la ola es otra cosa que no sea agua y en ningún momento está separada del mar. Si replicamos este ejemplo a la existencia, ocurre lo mismo. Todo lo que existe son como olas, digamos, ¿no? Son olas en la existencia que no son otra cosa que agua. Agua sería la esencia, es el mismo absoluto. Antes de manifestarse como universo, como planetas, como los elementos de la naturaleza, como seres humanos, como animales, existen. Existen en forma de lo absoluto, pero en un estado potencial o no manifiesto. Cuando se manifiestan como la ola, siguen siendo ese mismo absoluto. Como la ola sigue siendo agua. Pero aparentemente parecen que son cosas diferentes. Claro, la multiplicidad de la vida, los sentidos nos hablan de cosas que son diferentes. Lógicamente, en términos relativos, son diferentes. Cada ola podrá ser medida en su altura, en su, no sé, en su intensidad, en su velocidad, en su caudal de agua, pero aún así es agua. Nunca dejó de ser agua, siempre y todo el tiempo fue agua. Quiere decir que su naturaleza no cambió, nunca. Entonces, en términos relativos, parecen esencialmente diferentes, pero no lo son. Todas las manifestaciones particulares son esa misma realidad absoluta en forma de la existencia, distintas formas, ¿eh? Distintas formas. Ahora, lo mismo, la manifestación, lo que existe, lo que percibimos, no es tanto una creación en el sentido de que no existía nada y ahora existe, sino que es más que nada una manifestación. Existía, como el agua existía en el mar, pero todavía no se había formado la ola. Cuando se forma la ola, a los sentidos se revelan como algo aparentemente diferente del mar, pero en realidad nunca es diferente, y mucho menos porque sigue siendo agua. Es decir, cuando el agua del mar toma una forma determinada, le llamamos ola. Si ese agua del mar tomara otra forma, le llamaríamos, por ejemplo, no sé, río o lago, si pudiéramos imaginar, pero siempre el mismo agua, la misma agua. Bueno, de la misma manera se manifiesta el universo, es decir, que desde este punto de vista de Vedanta, la realidad última ha existido siempre. No hay un momento en el que fue creado y por lo tanto no hay un momento en el cual va a morir, por decirlo así. El universo se mueve por periodos de manifestación y disolución.
¿Bien? Entonces, eso es diferente. Lo que quiero plantear aquí es que hablar de manifestación es como una ola que emerge, pero el agua siempre existe. ¿Está bien? No es que antes no había agua y de golpe ahora el agua apareció. Entonces, la conciencia, esa conciencia que es esa inteligencia divina, siempre existe y por periodos se manifiesta, entonces se revelan formas diferentes y puede llegar un momento en el cual se disuelvan las cosas, entonces no se habla de muerte en el sentido de que desaparece. Algo apareció de la nada, se creó, y algo se murió en el sentido de que desaparece y no existe más. Eso no es consistente con la visión, la cosmovisión espiritual de Vedanta y que retoma Sri Aurobindo. Entonces se habla de disolución. Es decir, lo que se disuelve en definitiva es la forma, no la esencia. La ola deja de ser ola, pero el agua nunca deja de ser agua. El agua puede tomar infinitas formas diferentes y siempre ser agua. Bien, entonces lo que se manifiesta en realidad es el agua tomando una forma particular. Esa forma particular se muestra, se percibe a los sentidos como algo diferente, distinguible, diferenciable de otras cosas. Claro, está perfecto y así es el mundo. Ahora, esencialmente sigue siendo agua, en una forma determinada. Cuando llega el momento de disolverse, lo que se disuelve es la forma, no la esencia. La esencia siempre fue agua y seguirá siendo agua. Por lo tanto, nunca sufrió ninguna modificación. Si aplicamos eso al ser humano, es lo mismo. El ser humano se manifiesta, es decir, ese mismo absoluto toma forma de ser humano, dura un tiempo determinado, y cuando se disuelve, lo que se disuelve es la forma, no la esencia. La esencia es pura, inmutable, eterna, infinita, etcétera, etcétera. Bien, entonces hablamos de manifestación y disolución. Ahora, derivado de esto, de esta visión, viene que el mundo, o sea, el universo, la manifestación, no es otra cosa que una expresión de ese absoluto. Es decir, lo que equivale a decir que el universo y todo lo que percibimos es ese mismo absoluto, esa misma inteligencia divina en muchas formas diferentes. ¿Bien? Bueno, entonces, si considero que el agua del mar es real y existe y es verdadera, no puedo negar el agua de la ola como falsa. Si es el mismo agua. Si considero el absoluto, el espíritu, la inteligencia divina como verdadera, como real, no puedo negar el mundo, el universo, porque, digamos, aunque no me guste cómo es el universo, o lo que suceda, no puedo negarlo como falso o ilusorio, porque eso equivaldría a negar al mismo absoluto, a rechazar al mismo espíritu divino que se está manifestando como, entre comillas, materia. ¿Correcto? Entonces, bueno, el mundo no es una ilusión, como ya hemos hablado, sino que es ese mismo absoluto en forma de mundo, de formas de existencia, de situaciones, si se quiere, y es tan sagrado como el absoluto mismo. Por lo tanto, la visión védica y la visión de Sri Aurobindo, que afirma la vida, va en el sentido de que el mundo no es una ilusión, primero. No hay que rechazar el mundo, no hay que negar el mundo ni pelearse, digamos, con el mundo, sino que digamos, lo que es el mundo es una expresión de lo divino en forma de, pero bueno, aún así, la materia, por hablar solo de la materia, por más que esencialmente sea esa inteligencia divina, no necesariamente expresa totalmente su esencia divina. Quiere decir, llevémoslo al plano del ser humano. El ser humano es una expresión de esa misma totalidad, de esa misma realidad infinita, inmutable, absoluta, pero no vive totalmente como un ser divino, por decirlo así. Muchas veces el ser humano puede comportarse más parecido a un animal no sé, que a un ser divino, por decirlo así, ¿correcto? Bueno, entonces hay una diferencia entre la esencia de las cosas y cuánto de esa esencia esa forma de manifestación puede revelar.
Y en cuanto de esa esencia, esa forma de manifestación puede revelar, está determinada su nivel evolutivo, que lo hemos hablado varias veces, incluso en la clase anterior. Todas las formas de existencia en la evolución, según la visión de Sri Aurobindo, la materia inconsciente, la materia con vida, con prana, digamos, la forma de existencia que tienen una mente, plantas, animales, y el ser humano, como el último producto, pero no el producto final, el resultado final de la evolución, sucesivamente son formas de existencia que expresan una conciencia mayor, y por eso son más evolucionadas. Y además pronosticaron, Sri Aurobindo y la madre, que el próximo salto en la evolución está muy cerca de ocurrir, y que el ser humano de hoy, digamos, que es un ser humano básicamente, lo llaman mental, es decir, guiado principalmente por el ego, puede colaborar a través del yoga, a través de un método, de un esfuerzo metódico hacia la autoperfección, puede colaborar con la naturaleza en la aceleración de la ocurrencia de ese fenómeno. Es decir, en que el ser humano supramental, como ellos llamaron, va a acontecer en algún momento, porque la naturaleza tiene su propio ritmo de evolución, pero es un ritmo, por decirlo así, lento, ¿no? Es un ritmo natural. Ahora, tal vez desde el punto de vista de Sri Aurobindo de la madre, parte del propósito del ser humano, ¿no? De volver una y otra vez como ser humano con condiciones propicias, por decirlo así, para la espiritualidad, tenga que ver con consciente y voluntariamente colaborar con la naturaleza en acelerar la evolución. Es decir, que el ser humano supramental, que va a ser un ser humano guiado por el amor, es decir, por la conciencia de unidad y no por el ego, bueno, se manifieste un poco más rápido, por decirlo así. ¿Por qué? Porque, bueno, dado que el sufrimiento de la humanidad está determinado básicamente por la guía del ego, bueno, un ser humano guiado por el amor, una humanidad guiada más por el amor mayormente y no por el ego, bueno, equivaldría a un mundo y a una humanidad más feliz, más plena, más sana y más armoniosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el sufrimiento estaría erradicado en gran parte. Entonces, bueno, no da lo mismo que ocurra antes o después. Y bueno, cómo el ser humano puede colaborar con la naturaleza a través del yoga, definido como lo que venimos hablando en las clases, un esfuerzo metódico hacia la autoperfección, ¿no? Un viaje hacia la autoperfección, pero en ese viaje uno hace esfuerzos, bueno, que son esfuerzos que tienen un sentido, que van en una dirección, y de eso vamos a hablar hoy, o sea que no da lo mismo cualquier cosa. Bien, entonces la visión, básicamente la visión espiritual de la vida que vimos en la clase anterior es, entre otras palabras, la visión de la unidad. Inicialmente, ¿no? Empezar a comprender esa unidad subyacente a la multiplicidad de la manifestación. Lo que se dice habitualmente, la unidad en la diversidad, porque la visión de la unidad no niega la diversidad, no quiere decir que todo tiene que volverse una masa uniforme donde no se puede distinguir una cosa de otra, sino todo lo contrario. La multiplicidad, la variedad, la diversidad está totalmente perfecto, y desde el punto de vista del yoga integral de Sri Aurobindo y la madre, digamos, se considera que todo lo que existe tiene un propósito, y está bien que sea así. Entonces el punto no es negar nada de lo que existe, sino comprenderlo en su verdadera naturaleza, valorar sus características particulares y, en el mejor de los casos, transformarlo para que pueda expresar cada vez más esa esencia divina que es. Bien, el maestro Ramesh, bueno, acá veo algunos comentarios. Veo primero aquí el de Albina, que dice: en la diversidad está la perfección. No sería exactamente así desde el punto de vista que lo estamos planteando, sino exactamente al revés, digamos. No es que en la diversidad está la perfección, porque
la perfección es independiente de la diversidad, digamos, ¿no? O sea, la diversidad en el mejor de los casos, lo que puede mostrar es, bueno, es que aún, a pesar de tanta diversidad, ¿no? Esencialmente todo es uno. Pero eso, para poder comprender eso, digamos, uno necesita alguna guía más allá de los sentidos, porque los sentidos me van a hablar de diferencia. Veo esto, percibo aquello, yo estoy aquí, aquello está allá. Entonces, a través de la diversidad, solamente de la percepción de los sentidos, la perfección nos quedaría muy oculta, digamos. O sea, por eso es necesario alguna guía superior, digamos, que en general viene o de otra, digamos, de alguna enseñanza o alguna revelación o alguna, algo que nos muestre y que nos lleve a pensar un poco más allá de lo estrictamente los sentidos. Entonces, tal vez sería un poco más adecuado para esto que estamos diciendo, decir que la perfección se expresa a través de la diversidad, ¿no? Para dar la idea de que todo es uno, todo es aquella realidad perfecta, y la diversidad, en el mejor de los casos, expresa parte de esa perfección. Y Willman aquí dice que muchas veces he oído decir que el hinduismo es politeísta, que adora millones de dioses. Desde el punto de vista que estamos viendo, considero que esto es incorrecto. Dios es uno y se manifiesta en diferentes formas. Estas formas son lo que en India llaman dioses, pero todo es uno. Sí, lo que pasa es que no lo hemos visto ahora en el curso, pero eh, hay, hay, hay enfoques, digamos, filosóficos, tradicionales de India, lo que llaman tradicionalmente los 6 darshanas, que, bueno, que consideran que no todos hablan de la unidad, digamos. Algunos hablan de la unidad, como hemos visto en la clase anterior, y tienen una inclinación negativa hacia el mundo, digamos. Otros una inclinación, hablan de la unidad o del no dualismo y tienen una inclinación positiva hacia el mundo. Pero también hay enfoques que hablan de que, por ejemplo, el Sankhya, que es muy común, ¿no? Que bueno, se ve muchas veces aplicado en yoga, principalmente en Ayurveda. Básicamente, ¿cómo reconocen Sankhya cuando se habla de Purusha Prakriti? ¿No? Purusha Prakriti. Purusha, ¿qué es? Purusha sería el ser, ¿no? La esencia. Y Prakriti es la naturaleza, lo manifestado, la manifestación. Bueno, en Sankhya se considera que sí existe una esencia, pero la esencia de cada forma de existencia es diferente, no es igual a todas las demás, digamos, ¿eh? Y que muchas veces tampoco está 100% en consonancia con Prakriti, digamos, con la naturaleza. Entonces, bueno, esos enfoques se llaman dualistas, es decir, no consideran que todo sea uno. Y bueno, y también bueno, no vamos a hacer una clase sobre eso, pero hay muchas expresiones en India que pueden ver, ¿sí? Pueden ver a las deidades como diferentes entre sí, pero si uno se enfoca tal vez en las enseñanzas más ancestrales, ¿no? Como la del Vedanta, Advaita, bueno, uno va a encontrar esta visión de la unidad, que es la que transmite Willman aquí, y creo yo que es la que, como pronosticó Sri Aurobindo, es la que Occidente busca en esta época, digamos, una visión universal, trascendente a todas las formas y culturas, y que muestre esa realidad única, imperecedera y absoluta, que es la realidad de todo lo que existe. Y acá Albina comenta que en la sinfonía de la vida cada uno de nosotros vamos a aportar una. A eso me refiero a través del yoga. Claro que sí. Eso sería digamos, bueno, un poco tiene que ver con la clase de hoy, con el propósito de la vida, también lo que uno viene a hacer, el swadharma, el dharma de cada uno. Pero aquí estábamos a una nota musical. Claro, bueno, sí, es cierto. Eh, es cierto, digamos, cada uno tiene un papel en el orden universal y cada cosa que sucede digamos, tiene un propósito y cada uno viene con un propósito, por decirlo así.
pero la diferencia no está de vuelta en que uno toque la nota. Claro, claro que sí, uno tiene que tocar esa nota dentro de la sinfonía, pero si uno, imagínense, alguien tocando una nota en una sinfonía y olvidándose del conjunto. Bien, yo tengo que tocar esta nota, entonces me concentro en la partitura, pero no escucho a los demás, porque yo tengo que tocar esta nota. Estoy exclusivamente en mí y en tocar mi nota, pero no estoy al ritmo con los demás, no escucho, no entro en el tiempo que tengo que tocar, no estoy participando del conjunto. La conciencia de la unidad, claro, eso sería ego, pero es muy fácil caer en el ego si uno no tiene en cuenta la visión espiritual de la existencia. Exactamente esto es lo que estamos planteando. Uno incluso con la conciencia, que sería un paso mejor, incluso con la conciencia de saber que tengo que tocar esta nota, y la tengo que tocar bien, y esto es lo que vine a hacer, incluso uno podría olvidarse muy fácilmente de la música de la cual está haciendo parte. Entonces el desafío de todo esto es poder encontrar digamos, la conexión total con esa sinfonía y al mismo tiempo que uno actúa en la vida, es decir, toca su nota musical bueno, y tiene que tocarla de la mejor manera posible, afinada, en el tiempo justo, ¿no? Ni de más ni de menos, ¿no? Entonces, bueno, esa conciencia de la unidad en la participación en el mundo estaría muy cerca de lo que se quiere transmitir con el yoga en la vida, digamos, ¿no? Y aquí María Cristina Espinosa aporta dejar el ego y entrar en egoencia. Sí, bueno, sí, tal cual. Dicho en criollo, eso que acabamos de decir, ¿no? Una conciencia de unidad, pero sin dejar de hacer lo que uno tiene que hacer, digamos. Porque a veces uno puede irse muy para un lado y olvidarse de lo que tiene que hacer y poner toda la energía y hacerlo de la mejor manera, o puedes ir para el otro, ¿no? Lo hago de la mejor manera, pero me olvido de la conciencia de unidad. Entonces, ese es el gran desafío. Y es probablemente, bueno, lo que podría llevar a un ser humano a vivir una vida divina y a aportar a esa evolución de la humanidad, es decir, conscientemente, ¿no? Lo que dijimos, conscientemente colaborar con la naturaleza en la evolución de la humanidad. ¿Y cómo se hace eso? Actuando desde el ser psíquico y no desde el ego. Vamos al tema de hoy. Bien, para terminar la introducción, que ya está, venimos bien, ya está bastante nutrida, vamos a ir rapidito porque hoy hay bastantes cosas que le van a seguir estimulando esto. Ramesh, el maestro Ramesh nos cuenta una historia sobre esta visión de la unidad, digamos, ¿no? Dice que, bueno, un discípulo, vamos a decirlo así, visita a su maestro, un swami, y bueno, como estaba muy agradecido por las enseñanzas, por todo lo que el swami le ha transmitido, bueno, le quiere hacer un regalo. Entonces, bueno, como es en forma simbólica de mostrar lo grande que es su agradecimiento, bueno, le lleva muchos objetos de oro para que el swami elija uno, ¿no? Entonces, digamos, lleva muchos objetos de oro y se los presenta delante del swami y le dice, swami, bueno, estoy muy agradecido, quería darle un regalo, por favor, elija el que usted quiera, digamos, ¿no? Entonces, el swami mira, digamos, todos los regalos, todos los objetos, y finalmente se agarra a todos. ¿No? Entonces el discípulo, bueno, que no estaba preparado para tanta generosidad, ¿no? Le repite, Swami, por favor, elija uno de todos estos. Y el Swami le dice, ya elegí, elegí el oro. Entonces, ¿qué es lo que transmite esta pequeña historia? La visión de la unidad. Es decir, independientemente de los objetos, de la forma de los objetos, lo que el Swami estaba viendo era el oro y no los objetos. Es decir, estaba viendo la unidad de todas las cosas y no la diferencia.
Es decir, era capaz de ver el oro en formas diferentes, pero todo es oro. Bueno, entonces esto equivale a lo mismo que dijimos, ¿no? O sea, los seres humanos, la forma de existencia, uno puede verlas como separados, como objetos separados, o puede ver a todo como lo que es. Esa misma esencia en formas diferentes. Lo vamos a retomar al final de la clase, pero esta diferencia es sustancial, porque cuando uno ve la esencia expresada en formas diferentes, no niega la diferencia, pero lo que trae al frente es otra actitud totalmente distinta, que es una actitud basada en el amor, y el amor es el lenguaje del ser psíquico. Vamos a las diapositivas y vamos a ir rapidito con el tema de hoy, porque si no nos va a ir la hora. Nuestros pranams a la madre y a Shri Aurobindo, siempre procurando sus bendiciones. Bueno, estamos en una clase del programa YES, Yoga, Educación y Espiritualidad, un programa preparado en conmemoración del 150 aniversario de Shri Aurobindo, 150 aniversario del nacimiento, y el 75 aniversario de la independencia de India. Recordando que el yoga es educación, que la educación está incompleta sin la espiritualidad, y que la espiritualidad en la práctica es yoga. Tema de hoy, el propósito de la vida y cómo cumplirlo. Bueno, retomamos los dos polos de conciencia, que hablamos en la clase anterior, que lo vamos a retomar bastante. Es un gráfico que el maestro Ramesh usa muy a menudo. Y tenemos la conciencia mental y la conciencia mística. La conciencia mental es una conciencia, es decir, es una forma de ver la vida basada, digamos, guiada por el ego, pero basada en las impresiones de los sentidos. Es las conclusiones que sacamos sobre lo que soy, sobre lo que es la realidad, sobre los demás. Bueno, y vivimos, obviamente eso condiciona lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Probablemente la mayoría de las personas, hoy en día se dice que el nivel de evolución del ser humano actual es el nivel mental. Obviamente que algunas personas estarán por encima, un poco por encima, otras un poco por debajo, pero que implica un intelecto, digamos, bastante refinado, y eso es lo que diferencia al ser humano claramente de otras formas de existencia que tienen mente y emociones, pero que no tienen esa capacidad como los animales, por ejemplo. Bien, entonces, la conciencia mística es la conciencia, el nivel de conciencia en el cual lo que guía es el ser psíquico, el alma. Bien, es la realización de la espiritualidad, es decir, es la asimilación total de eso que acabamos de decir, de la visión espiritual de la existencia, es decir, ver todo como uno. Por supuesto que todo se manifiesta de forma diferente, pero en vez de ver los ornamentos, vemos el oro, en todo momento y lugar. ¿Mm? Bien, y esa conciencia se extiende hacia el infinito. Todos los seres humanos, digamos, por decirlo gráficamente, todos los mortales como nosotros, no hablemos de los seres humanos especiales como los iluminados y demás, seríamos en este gráfico, estos dibujitos, ¿no? Tenemos, para quien no puede ver, tenemos un punto que es la conciencia mental, luego una línea, una línea, digamos, como si fuera un triángulo muy estirado que va apuntando hacia la conciencia mística de izquierda a derecha, y luego como si fuera un camino, ¿no? Mostrando una orientación, y después tenemos unos dibujitos de personas, hombres, mujeres, etc. A, B, C, D, como si fueran los nombres de esas personas, mostrando que todos estamos en algún punto entre esos dos niveles, digamos, ¿no? Y después arriba tenemos, que esto no lo dijimos la vez anterior, tenemos una sigla que es POL, que esto lo vamos a mantener porque es práctico, digamos, pero que significa en inglés Purpose of Life, o sea, el propósito de la vida. ¿Bien? Entonces, como se menciona muchas veces esta frase, vamos a usarlo. POL significaría el propósito de la vida para nosotros. Bueno, y el propósito de la vida tiene debajo una flecha que apunta de izquierda a derecha. Es decir, que el propósito de la vida, para empezar a hablar, el tema de hoy, indica dar algunos pasos en el sentido de la conciencia mística. Y acá le voy a dar una cosa que me parece trascendental y la vamos a dejar ahí, porque es otro tema, ¿de acuerdo? Algún día lo podemos retomar,
en otra clase si cabe, que me parece que es una diferenciación que hace el maestro Ramesh y me parece muy importante porque, bueno, a veces genera confusión y que da a entender cuál es el objetivo o a dónde apunta el yoga integral. La conciencia mística o también supramental no es una conciencia mental superior. Es decir, del nivel de conciencia que tenemos hoy en día, bueno, imaginamos algo muy superior a eso. Bueno, no se trata de eso. Se trata de otra conciencia, de una conciencia mucho más amplia, más profunda, más sutil, más elevada que lo que hoy percibimos, donde otras posibilidades existen que hoy para nosotros son inimaginables. Porque cuando uno se imagina una conciencia superior, se imagina lo actual, bueno, mejorado hasta cierto punto, y también se imagina algo que está dentro de sus posibilidades de imaginación. Bueno, la conciencia supramental tiene elementos que están más allá de nuestra imaginación. Entonces, bueno, esa naturaleza quería puntualizar. ¿Por qué? Porque hablamos de lo supramental y hablamos de que recién, que, bueno, el ser humano puede colaborar en el advenimiento de este nuevo ser humano supramental. ¿De acuerdo? Entonces, para tomar una dimensión de lo que sería este ser humano, que probablemente sea en la misma forma humana, pero con otra conciencia distinta, la diferencia entre el ser humano actual, que se llama el ser humano mental, y el ser humano supramental es más grande que la diferencia entre el animal y el ser humano. Porque en el caso del animal y el ser humano, el animal tiene una mente y el ser humano tiene una mente superior a la del animal. En ese caso sí es superior. Es la misma mente, pero superior. Bueno, esto quería decir. Entonces, el propósito de la vida, inicialmente hablando, tiene que ver con dar algunos pasos desde donde estamos hoy hacia la conciencia supramental, hacia la conciencia mística. Bueno, ¿cuáles son las implicaciones o las implicancias de la conciencia mística? Bueno, primero, obviamente, que nos ayuda a ver la unidad, o sea, la conciencia de unidad, o sea, y que todo es uno, en definitiva, ¿no? Esa es una de las implicancias de la conciencia mística. Y de alguna manera, hablar de las implicancias de la conciencia mística, podríamos colocarlo dentro de la pregunta ¿por qué debería estar interesado, ¿no? en la conciencia mística? ¿Por qué no quedarme como estoy si estoy más o menos bien? Bueno, primero, como dijimos, porque nos ayuda a ver la unidad. Y, eh, bueno, en definitiva, tiene grandes diferencias con la conciencia mental, ¿no? Es decir, eh, a nivel mental, a nivel de la conciencia mental, como está guiada por el ego, y el ego es un principio, es el principio que divide, digamos, lo que vemos es división. Bien, y eso trae consecuencias como, por ejemplo, conflicto y sufrimiento. En cambio, a nivel de la conciencia mística, lo que vemos es unidad. Por lo tanto, se resuelven esos conflictos. Ahora, y como le dije recién, de la conciencia mental, que es un nivel, digamos, superior al del animal, pero es todavía una mente como la conocemos, bueno, tiene ciertos funcionamientos que, digamos, desde el punto de vista de la conciencia mística, no, digamos, no resultan importantes, relevantes ni deseables. ¿Bien? Entonces, a medida que la persona, después vamos a ver cómo es que uno se mueve hacia la conciencia mística, pero por ahora vamos de a poco. En la medida que una persona se mueve, o sea, da esos pasitos, como vemos en el dibujo, hacia la conciencia mística, hacia la conciencia de unidad, no importa cuán lejos esté, podemos estar infinitamente lejos, pero lo que importa es que nos movamos en ese sentido. Entonces, a medida que nos movemos en ese sentido, que damos algunos pasos, nuestra vida, o sea, se empiezan a ver cambios concretos en nuestra vida. Nuestra vida empieza a reflejar mayor unidad y menos división. Eso es un cambio perceptible, notable.
más unidad, o sea, mayor, que nuestra vida refleje más unidad, significa que esa mayor unidad va a también traer aparejado más amor, o sea, de ese tipo de amor incondicional a nuestra vida. Y el amor tiene ese impulso como el perfume del amor incondicional, perdón, el perfume de la unidad. Es ese amor incondicional, es decir, que da sin esperar nada a cambio. El amor solamente puede venir de un lugar que es completo, es decir, que no es carente, que no busca, que no por sentirse carente busca llenarse todo el tiempo y usar el afuera para llenarse, para llenar algo que nunca puede ser llenado, digamos, sino que parte de la completud, de sentirse ya satisfecho, por decirlo así, completo. Bien, entonces, en esa conciencia de unidad, que bueno, uno es completo, entonces no necesita nada de afuera para completarse. Por lo tanto, el impulso que surge, propiciado por ese amor, es el impulso de dar. En vez de buscar obtener cosas, usar las cosas para mi beneficio, exigir cosas, necesitar esto, aquello, que es la lógica del ego, y por lo tanto deriva en una visión egocéntrica, o sea, soy el centro del mundo y estoy primero yo antes que cualquier otra cosa, nos pone en la situación de dar, guiados por ese amor, nos pone en la situación de dar. O sea, el amor se expresa mejor dando, ¿bien? Y cuando uno da, guiado por ese amor, da sin esperar nada a cambio, de manera desinteresada, da lo que uno tiene para aquel que lo necesita, sentimos una felicidad inigualable, que nada en el mundo nos puede dar de afuera. Por más que nos regalen, no sé, el auto último modelo, un viaje a donde quería ir, no sé, toda la plata del mundo, o satisfagan todos mis deseos, eso me va a dar una cierta felicidad, pero transitoria, pero que no se compara a la felicidad de dar, que es siempre mucho mayor. Y entonces, cuando uno da y expresa ese amor incondicional, uno se va volviendo, se va transformando y se va volviendo una mejor persona. Y fíjense dónde termina esto. Esa mejor persona es que un individuo, o sea, un mejor individuo, el individuo es parte del conjunto, de lo colectivo, o sea, una mejor persona, o sea, una persona que una persona que se ha transformado en una mejor persona, vamos a decirlo así, cambia el mundo. Entonces, ese es el punto de vista de toda esta cuestión. Bien, vamos ahora a la diferencia vamos a avanzar rapidito, algunas cosas que hemos dicho, vamos a avanzar rapidito. El propósito versus objetivo. Bueno, decimos que el propósito, es importante esto. Vamos a empezar por el objetivo. El objetivo, la meta, por decirlo así, es, como decía acá en el dibujito, la conciencia mística. Es decir, el objetivo final, último, de la vida o de la existencia es alcanzar la conciencia de unidad. ¿Bien? Pero como eso es, por decirlo así, puede llevar muchas vidas, lo que realmente tiene relevancia para nuestra vida práctica no es tanto si llego o no llego o cuándo llegaré, sino es tomar esa referencia como una orientación, es decir, un norte. Bueno, estoy yendo para allí, estoy caminando hacia allí. Y que además no depende, o sea, no sabemos cuándo va a ocurrir ni está en nuestras manos, digamos. Entonces, lo que tiene verdaderamente relevancia en nuestra vida no es tanto el objetivo final de la vida, que es la unidad, la conciencia de unidad, sino el propósito de la vida, que es decir, podrá ser el motivo fundamental por el que venimos aquí. Y el propósito se traduce en, como dijimos, dar algunos pasos en el sentido de caminar hacia la conciencia de unidad. Bien, entonces, algunos pasos hacia esa conciencia de unidad se consideran el propósito de la vida y es lo que tiene relevancia práctica para cada uno de nosotros. Entonces, es lo que, digamos, al ser lo más relevante para el ser humano en términos prácticos, es en lo que nos vamos a enfocar y es de lo que estamos hablando, el propósito de la vida. Bueno, entonces, ¿qué es el propósito de la vida? POL, la sigla en inglés, avanzar hacia el objetivo, en definitiva, ¿no? Siendo el objetivo final la conciencia de unidad,
bueno, avanzar hacia el objetivo, dar algunos pasos hacia allí, es el propósito de la vida. Y esto es muy interesante, porque en definitiva es lo que todo ser humano busca, solo que muchas veces no lo hace consciente. ¿Mm? Bien, tenemos una pequeña historia aquí con un gráfico, para aquel que no puede ver, describo un poquito el dibujo en la medida que puedo, digamos, no, creo que no soy tan bueno en esto, pero por un lado tenemos un árbol, ¿no? Un árbol mediano, digamos, o grande, con un tronco fuerte, tiene, bueno, sus hojas y demás, la figura está en blanco y negro. Tenemos una soga atada al árbol y solo se ve una mano por detrás del árbol sosteniendo la soga. ¿Bien? No se ve a quién está sosteniendo la soga, pero se ve una mano fuerte, digamos, sosteniendo así con fuerza también la soga. Y luego vemos la soga como indicando bastante movimiento, ¿no? Como que va y viene, como que hay mucho movimiento. Y la soga está atada a la cintura de un niño, podemos decirlo así, ¿no? Un niño, no tan pequeño, tampoco tan grande, un niño. Y el niño con la pierna hacia adelante como indicando movimiento. Bueno, y la historia, ¿de qué va la historia? La historia dice así, que la cuenta Ramés, dice, imaginemos un árbol al cual está atada una larga soga, ¿no? Una larga soga. Hay alguien amable y amoroso y poderoso también, que eso lo indica la mano fuerte allí, escondido detrás del árbol, constantemente tirando de la cuerda, lentamente, o sea, constante pero lentamente, para que, digamos, de manera que la persona finalmente se una al árbol. Pero la soga es tan larga que la persona que está atada, digamos, ¿no? El niño que está atado, o la persona, no importa si es un niño o no, puede correr libremente sin darse cuenta que está atado realmente y sin ver el árbol. O sea, puede correr libremente, ir y venir, tener la sensación de que es libre y que hace lo que quiere, por decirlo así, ¿no? Bueno, esta persona corre libremente para cualquier lado que encuentra un objeto tentador, o donde se siente querido, digamos, ¿no? Puede perder o gastar toda la vida haciendo esto, sin siquiera tomar conciencia de la cuerda y del árbol, y mucho menos de quién está detrás del árbol, ¿no? Pero dado que la cuerda, que digamos, está esta mano fuerte, amable y amorosa, tirando de la cuerda muy lentamente, lentamente ¿por qué? Porque eso hace que la cuerda no se tense, digamos, y que la persona sienta enseguida que está siendo tirado, digamos. Bueno, lenta pero constantemente, dado que la mano está tirando lenta y constantemente, bueno, vida tras vida, la cuerda o la soga, se va haciendo cada vez más corta. ¿Bien? Entonces, al final de cada vida, la cuerda se hace cada vez más corta, es decir, más cerca del árbol y más tirante, podríamos decirlo así. Entonces, este proceso continúa vida tras vida, ¿no? En alguna vida de esas, la persona puede estar corriendo y empezar, o sea, corriendo detrás de los objetos tentadores o donde se siente querido, y empezar a sentir que la cuerda o la soga se vuelve tensa, se vuelve tirante. Cada vez que va, digamos, que quiere ir en busca de los objetos tentadores, la cuerda se vuelve tensa y más tensa, digamos, que en la vida anterior. Entonces, cada vez que renace o que la persona vuelve a este mundo, la cuerda es cada vez más corta. ¿Por qué? Porque lo van tirando, lo van tirando, lo van tirando. Y bueno, y llega algún punto en alguna vida subsecuente en que la cuerda es tan corta que empieza a sentir el tirón. O sea, no solamente, sí, empieza a sentir el tirón, que la cuerda es tirante y empieza a sentir el tirón de esta mano bueno, que lo tira hacia el árbol, lo atrae hacia el árbol. El árbol está lleno, digamos, con frutos, digamos, y bueno, como tiene frutos dulces, bueno, empieza a tomar conciencia esta persona del árbol, se da cuenta que está allí, bueno, y se siente también atraído y empieza a caminar hacia, hacia el árbol.
ya no usa más su libre albedrío para correr atrás de los frutos, los frutos, digo, de los objetos tentadores que están afuera, como lo hacía antes, sino que ahora usa su libre albedrío, su voluntad, para caminar hacia el árbol. Claro, caminar hacia el árbol, en vez de correr alrededor o de alejarse de él, hace que la cuerda, digamos, no esté tensa, sino que esté más blanda. Y alejarse del árbol hace que la cuerda se vuelva tensa. Caminar hacia el árbol, caminar hacia el árbol, es simbólicamente como empezar a realizar el yoga consciente y voluntariamente en la historia. ¿Bien? Finalmente, la persona está tan cerca del árbol. Hago unas pausas porque estoy un poco mal de la garganta y me da ganas de toser. Finalmente, al estar cerca, cuando está suficientemente cerca del árbol, para poder ver a la persona que está detrás del árbol tirándolo, bueno, le ocurre digamos, otro tipo de percepción, un descubrimiento, ¿no? Descubre esa mano que siempre lo estuvo tirando, esa mano amorosa, fuerte y amable, y se olvida de todo lo demás, incluso de los frutos dulces del árbol bueno, que podrían haber sido también atractivos en algún momento anterior. Bueno, y finalmente se pierde en el éxtasis de un abrazo poderoso con esta, por decirlo así, con esta persona que lo estaba tirando, bueno, y eso representa la unión con lo divino. Entonces, bueno, ¿qué es lo que trata de referirse esta historia? Bueno, un poco lo que sucede lo que trata de transmitir el maestro Ramesh es lo que sucede vida tras vida con un ser humano, digamos, ¿no? Muy, muy someramente dicho, corremos inicialmente, aunque parezca que tenemos libre albedrío total, digamos, bueno, corremos detrás de los objetos que son atractivos, o de donde nos sentimos queridos, pero vida tras vida hay algo que nos va trayendo un poco más cerca de aquello bueno, de aquello que es nuestra esencia, ¿no? Que es, si se quiere, la expresión divina en nosotros. Y eso puede seguir durante muchas vidas, digamos, hasta que en un momento uno, al tomar conciencia, empieza a caminar voluntaria y conscientemente el yoga o una disciplina espiritual, y ya en vez de perseguir, usa su libre albedrío para en vez de perseguir objetos frívolos, etcétera, etcétera, sigue, busca consciente y voluntariamente, hace esfuerzos en el yoga hasta que eventualmente se une con lo divino. ¿Bien? Bueno, en palabras sencillas, de eso trata la historia. Bueno, y esto está expresado en un pasaje de Savitri, este poema de Sri Aurobindo, que dice: una deuda mutua une al hombre con el Supremo. Su naturaleza debemos revestirnos como Él vistió la nuestra. Somos hijos de Dios y debemos ser como Él. Siendo su porción humana, debemos volvernos divinos. Nuestra vida es una paradoja que tiene a Dios como clave. Bien, bueno, ¿qué significa entonces el propósito de la vida? Además de todo lo que hemos dicho, dos formas de mostrarlo, con palabras diferentes, son, con frases diferentes, es el crecimiento de la conciencia, el crecimiento espiritual, el crecimiento de la conciencia, ¿bien? También podríamos decirlo así, el progreso espiritual. Bueno, y frases del estilo, ¿no? Propósito de la vida. Ahora, lo principal en todo esto es el objetivo, es decir, porque en definitiva, el propósito de la vida
es, como dijimos, avanzar hacia el objetivo. Ahora uno se pregunta, bueno, puede preguntarse, bueno, en términos prácticos, ¿de qué se trata el objetivo? Y bueno, acá la madre nos da una pista. Dice, una vida sin objetivo es siempre una vida miserable. Ahora, no cualquier objetivo da lo mismo, ¿no? De la calidad de tu objetivo dependerá la calidad de tu vida. Tu objetivo debe ser alto y amplio, elevado significa, ¿no? Elevado y amplio, generoso y desinteresado. Esto hará que tu vida sea preciosa para ti y para los demás. Bien, ahora tenemos entonces el objetivo, ¿m? El objetivo de la vida, tenemos el propósito de la vida que es avanzar hacia el objetivo, dar algunos pasos, y ahora vamos a ver cómo puede ser abordado ese propósito, es decir, cómo podemos realizarlo por de alguna manera, cómo podemos llevarlo a cabo. Bueno, primero, el primer punto es tomando las decisiones correctas en la vida. Ahora, volvemos al mismo punto que ya hemos hablado. Correcto aquí no significa correcto en el sentido de la idea de alguien, sino que correcto significa guiado por el ser psíquico, que es la expresión divina en nosotros. ¿Bien? Digamos, demos un ejemplo práctico. Estamos viendo cómo podemos abordar en nuestra vida, llevar a la práctica, si se quiere, el propósito de la vida. Tomando decisiones correctas, que decir guiadas por el ser psíquico. ¿Y qué pasaría si, antes de entrar en el detalle, qué pasa si, entonces, si tomo decisiones correctas, y si tomo decisiones basadas en el ser psíquico, entonces, crecimiento de la conciencia. Entonces, crecimiento espiritual. ¿Y por qué se usa la palabra crecimiento en conciencia? ¿Qué es? Que tenga una conciencia más chiquitita y después más... Bueno, en términos relativos sí. Bien. Podríamos decirlo que de hacer esta diferenciación. Cuando decimos conciencia con C mayúscula, estamos hablando de lo divino, digamos, de la expresión divina en nosotros. Ahora, cuando usamos conciencia con C minúscula, nos estamos refiriendo por decirlo así, a nuestro nivel evolutivo en el momento, a nuestra capacidad de llevar esa conciencia a nuestra vida, ¿no? Nuestro nivel de comprensión, a nuestro desarrollo humano, digamos, a nuestro nivel de conciencia. Es decir, por más que esencialmente el ser humano sea lo absoluto, no expresa toda esa divinidad que es. ¿Por qué? Porque, ya lo vimos en todas las clases hasta ahora, cuerpo y mente son instrumentos que todavía no están purificados lo suficiente para poder expresar más de esa esencia divina. Expresan un poquito, ¿bien? Pero no expresan demasiado. Entonces, expresar una porción mayor de esa conciencia divina que soy es lo que equivale al crecimiento de la conciencia. Es decir, mi cuerpo y mi mente, ¿bien? Son instrumentos aptos, o sea, tienen un nivel de conciencia mayor para poder expresar más aquello. ¿Bien? Entonces, por eso se habla de un nivel de conciencia o de expansión como un nivel de conciencia más amplio, más elevado, más profundo que lo normal, digamos. Y el crecimiento de la conciencia, fíjense qué bueno esta comparación. Es decir, el crecimiento de la conciencia, ¿por qué es expansión? ¿Por qué es crecimiento? ¿Por qué es mejor que lo anterior? Porque necesariamente cuando subo el nivel de conciencia, es decir, cuando puedo expresar más de esa divinidad que soy, una de las cosas que se reflejan, que se evidencian, es que soy un poco más consciente de la visión espiritual de la existencia, es decir, de la unidad detrás de todas las cosas. No hay forma, por eso acá no hay error, digamos. Y no se puede engañar. Se puede engañar desde el convencimiento, pero no desde la realidad. Un ser humano es más evolucionado o crece en conciencia cuando puede percibir más que antes esa unidad esencial de todas las cosas y vivir guiado por eso.
De la boca para afuera uno puede decir palabras muy lindas, como estoy diciendo yo, pero en la vida puede ser todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata. Bien. Y claro está que cuando uno sube en un nivel de conciencia, crece en conciencia y puede percibir más de esa unidad detrás de todas las cosas, bueno, entonces su vida cambia. Porque claro, cambia mi visión de las cosas, cambia mi visión del mundo, cambia el mundo. Es tan simple como eso, cambia mi visión del mundo, cambia el mundo, cambian las personas, cambian las situaciones, cambian los fenómenos, ya todo no es tan negativo, no es tan problemático, no es tan estresante, no es tan conflictivo. Esto a mí me parece esencial porque hoy en día que hay tantas disciplinas, tantos abordajes, bienvenidos todos, de terapéuticos, de sanación, de cura, donde se pone mucho énfasis no sé, en el método, en la técnica, en el instrumento, en el ejercicio. El ejercicio, sin todo esto, poco puede hacer. Le doy un solo ejemplo. Una persona que tiene un nivel de conciencia bajo, es decir, que ve la vida, ve todo como dividido, por lo tanto ve las cosas como más negativas, más conflictivas, más estresantes, etcétera, etcétera. Lo sometemos a una terapia de curativa, y claro, la terapia le va a hacer bien psicofísicamente, va a mejorar su cuerpo, va a tener más energía, va a despejar transitoriamente su mente, pero cuando vuelve a casa, como la visión no cambió, y la visión, o sea, el nivel de conciencia bajo, limitado, distorsivo, no cambió, y esa es la causa de su sufrimiento y de sus malestares prolongados en el tiempo, afecciones psicofísicas, las afecciones psicofísicas van a volver una y otra vez. Quiere decir que no hay cura definitiva, no hay sanación definitiva, hasta tanto no se aborden estas cosas, principalmente la visión que uno tiene de la vida. Bien, seguimos. Entonces, el propósito de la vida se puede abordar principalmente tomando las decisiones correctas en la vida. Es decir, eh, elegir, como vimos en la clase pasada, sobre la base de la guía del alma y no sobre la base de las emociones del intelecto guiados por el ego. Entonces, por qué le decimos a todo esto crecimiento espiritual también, no solamente crecimiento de la conciencia? Porque, bueno, el crecimiento está en el sentido de hacernos, ¿no? O sea, cada vez más conscientes de la presencia de ese espíritu universal en la vida y en todas las cosas. Entonces, por eso le decimos crecimiento espiritual. Son frases, bueno, que hasta donde uno puede expresar todo esto en palabras, ¿no? Bien, ahora la vida, como sabemos, es una serie de exámenes, si se quiere, de desafíos, de situaciones, ¿no? que constantemente estamos enfrentando. Y visto como preguntas, son del tipo de opción múltiple o multiple choice. Quiere decir que siempre en la vida tenemos diferentes posibilidades. Entonces, ¿cuál elegir? ¿No? Y las posibilidades, ¿por qué dice el maestro Ramés de opción múltiple? Porque en el multiple choice, como solemos hacer al final de las clases, muchas respuestas parecen ser la correcta. No es que todas son equivocadas y una es claramente, no. Muchas veces se parecen bastante y hasta uno podría dudar, decir, bueno, esta es la respuesta correcta, esta podría ser también. Bueno, la vida se presenta así. Bien, entonces, bueno, de esa manera tenemos en la vida, tenemos situaciones, a ver, grandes decisiones trascendentales para la vida ocurren pocas veces en la vida, no es todos los días que tenemos decisiones trascendentales, pero ocurren aún. Y después en el día a día tenemos decisiones comunes de todos los días, que tenemos que tomarlas igual, ¿bien? Y tenemos los tres instrumentos para tomar las decisiones. Las emociones, el intelecto, como ya hemos visto, y el ser psíquico. No vamos a repetir todo eso porque ya está en la clase anterior, pero sabemos que la respuesta correcta, cuando decimos tomar las acciones correctas, significa buscar la respuesta en el ser psíquico para poder elegir el curso de acción. Bien, a eso se refiere. Un aspecto que se deriva de esto es, pero mi vida es asunto mío, ¿no? Bueno, no vamos a entrar muy profundo en esto, pero
Bueno, el maestro Ramello lo deja entrever, porque en realidad esto, digamos, esta frase, bueno, ¿por qué tendría que elegir en base al ser psíquico si en realidad mi vida es asunto mío, yo hago lo que quiero, si quiero usar cuerpo y mente para esto, lo uso, en definitiva, soy libre de hacerlo? Bueno, el maestro Ramesh muestra que desde el punto de vista espiritual, en realidad, primero que todo, todo nos ha sido dado, digamos, ¿no? O sea que esto es mío, es una visión bastante distorsiva, ¿no? Es decir, ¿por qué es mío? ¿De dónde lo saqué? Digamos, no lo inventé yo, no lo creé yo, no lo mantengo yo, digamos, no lo, no funciona gracias a mí. O sea que, en definitiva, en el mejor de los casos, soy su, no sé, ¿cómo decirlo?, administrador, ¿no? O sea, algo que me fue dado en confianza para alguna función, para algún propósito, bueno, algo que me ha sido encomendado, bueno, entonces soy una especie de administrador, de tutor, como podemos decirlo. Entonces, esta visión muy limitada de ese asunto mío, no, digamos, no es consistente con la visión espiritual, en donde todas estas bendiciones que nos han sido dadas, un cuerpo físico, una mente, bueno, situaciones en la vida determinadas, y bueno, la energía, etcétera, 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 eh, nos ha sido dada con un propósito. Y ese propósito es que todo eso sea primero cuidado, ¿no? Y usado para un fin noble, como dice los maestros. Es decir, para el progreso espiritual. O sea que en definitiva, esta visión de mi vida es asunto mío sería ir en contra de la espiritualidad, ir en contra de la armonía de las cosas, ir en contra de la naturalidad de las cosas, ¿no? Bien, ¿qué más entonces? ¿Qué obtengo de las elecciones basadas en el ser psíquico y no en el ego, digamos? Claramente ya lo dijimos, obtengo una alegría inmensa. ¿Por qué? Porque es la felicidad de dar. ¿Eh? Cuando actúo basado en el amor, lo que obtengo, sin esperar nada a cambio, lo que tengo es una felicidad y una alegría inmensa, muchísimo mayor que la felicidad que es recibir algo. Obtengo también paz mental duradera, por lo que dijimos, ¿no? Del mecanismo incorporado de castigo y recompensa. Por hacer lo correcto, mi mente se mantiene libre de conflicto. Bueno, y me escapo, o sea, evito en realidad la culpa y la inquietud recurrente por no haber hecho lo correcto. Y ya les digo, esto no tiene que ver con algún mandato, ¿no? Con algo construido, con algo cultural, con algo. Porque incluso un niño, antes de tener toda la estructura o toda la construcción social y cultural en la cabeza, se siente bien cuando hace algo correcto y no se siente bien cuando hace algo incorrecto, ¿no? Hablando de cuando un niño es mínimamente consciente de sí, ¿no? Dice que ya es algo que ya viene incorporado. Esto lo podemos comprobar. Y hay grandes, bueno, el maestro Ramesh es un gran educador y tiene miles de anécdotas con niños que ejemplifican esto. Bueno, otro punto importantísimo, tenemos control. ¿Control de qué? Control sobre mi propia felicidad. Es decir, como ser humano no tengo control sobre lo que otros pueden darme, ¿no? O sea, no puedo obligar a que los demás me den lo que yo necesito o lo que yo quiero. Por lo tanto, si mi felicidad estuviera basada o dependiera de lo que necesito o de lo que quiero que los demás me den, estaría en una posición bastante difícil, ¿bien? Porque nadie hace lo que no quiere y menos cuando no quiere, ¿no? Ahora, en la felicidad de dar, cuando actúo en base a la guía del ser psíquico, cuando doy lo que tengo para dar a aquel que lo necesita, lo que hago es sentir una alegría inmensa y tener una paz mental duradera. Ahora, esa alegría inmensa, que podemos traducirla como felicidad, está en mis manos, o sea, tengo control sobre ella. O sea, siempre puedo dar algo que tengo. No se refiere de un objeto. Puedo dar atención, puedo dar cariño, puedo dar tiempo, puedo dar un consejo, puedo dar nada, solamente presencia. También puedo hacer muchas cosas, pero siempre está sobre mis manos. Entonces, la felicidad en mi vida está sobre mi control, no sobre el control de circunstancias ajenas
y bueno, circunstancias, personas o situaciones ajenas. Es decir que, en resumen, puedo ser feliz independientemente de los factores externos. ¿Qué más? Bueno, ausencia de conflicto. Claramente, en las elecciones correctas, cuando, como lo describimos en detalle en la clase anterior, lo que ocurre es que cuando actúo basado en la guía del alma, finalmente las emociones descubren una felicidad mucho mayor que la que conocían y empieza a ocurrir una transformación, es decir, que el nivel emocional empieza a coincidir con el ser psíquico en sus elecciones. Y luego el intelecto, como es siempre dominado, por decirlo así, por las emociones, empieza a inventar razones o justificaciones para fundamentar o justificar las elecciones de las emociones, que ahora son las elecciones del ser psíquico. Por lo tanto, lo que termina ocurriendo es una unión entre emociones, pensamiento, intelecto y el ser psíquico. Es decir, unión cuerpo, mente, espíritu, porque en definitiva el cuerpo es un fiel servidor de la mente, en definitiva, ¿no? Hace lo que la mente le dicta. Y esa unidad, cómo se llama? Yoga. ¿Eh? Entonces, en esa unión de las emociones y la transformación que van ocurriendo, se logra una ausencia de conflicto, una paz mental duradera, ¿bien? Y, bueno, y finalmente un yoga. Es decir, a partir de todo este proceso, de las emociones buscar esta felicidad mayor que viene digamos, que viene de más allá de las emociones, se sintoniza con el alma y el intelecto también, y el cuerpo va a seguir como un fiel servidor. ¿Bien? Entonces, en el proceso, no es que va a ser de un momento para otro, el conflicto en la mente va disminuyendo y gradualmente va ocurriendo una transformación que finalmente, eventualmente, acaba con una unión. Bien, la unidad que llamamos yoga. De vuelta, no hay sanación posible sin esto, digamos, ¿no? Porque esto, digamos, esto va a la raíz del conflicto, ¿no? Imagínense que todo desequilibrio tiene por detrás algún conflicto, ¿no? Entonces, si no erradicamos el conflicto, que siempre está entre las emociones y el intelecto y la desconexión con el alma, no hay forma de erradicar el conflicto y mucho menos el desequilibrio, las afecciones, etcétera, etcétera. Bueno, aquí hacemos un breve, bueno, no, vamos a hacer aquí, después hacemos una breve pausita con un video muy, muy, muy chiquito que viene a completar esto. Bueno, esto, obviamente, la ausencia de conflicto va a determinar en buena salud. Hoy en día digamos, no se puede pensar en la salud ya más como algo físico, ¿no? Como la ausencia de desequilibrios en el cuerpo físico visibles, ¿no? No, la salud es cuerpo-mente y mucho más. Bien, entonces, todo esto anterior se traduce en una buena salud, en el sentido de que nos volvemos más resistentes a las enfermedades, y si aún caemos en las enfermedades, bueno, nos recuperamos más rápido y mejor, bien, que antes. Bueno, y por último tenemos el sentido de realización, es decir, además obtengo un sentido de completud, de plenitud, de realización, que va más allá del contentamiento que hemos visto, ¿no? Porque contentamiento, en definitiva, estoy contento con lo que tengo, ¿bien? Es un paso, estoy contento con lo que tengo, pero sé que hay algo que no tengo, ¿no? No significa resignación, pero estoy contento con lo que tengo, estoy satisfecho, pero sé que hay cosas que no tengo. En cambio, en el sentido de realización, de plenitud, la sensación es, tengo todo, o no necesito nada más, ¿verdad? Bien, entonces no necesitar nada más es decir, no, tengo todo lo que necesito. ¿Mm? Bien, entonces, si tengo todo, si tengo un sentido de realización, tengo todo, entonces, digamos, no, ¿por qué querría algo más? ¿Mm? Bueno, quiero compartirles ahora para hacer un breve descanso en esto, muy, muy, muy cortito el video. Vamos a ver si me sale, lo voy a tener que traducir para que puedan entenderlo. Es un video de un niño
hablando y es muy tierno, pero dice algo muy interesante que tiene que ver con esto, como obviamente lo pone Ramesh. Vamos a usar esto mismo. Es muy cortito, pero viene bien para cortar. Y después, unos 10 minutos más, ya terminamos. A ver si lo logro poner. Ustedes me dirán, tiene unos segundos que está parado, digamos, pero a ver, Clip. ahí ya empieza a hablar. Ustedes me dicen si se escucha bien cuando empieza a hablar. So my question to you today is, what do you practice every day? Bueno, empieza diciendo, mi pregunta para ustedes hoy es, ¿qué practicas? ¿Qué estás practicando? What do you practice? Because what you practice, you will get good at. ¿Qué estás practicando? Porque si, digamos, aquello que practicas, ¿no? Te vuelves bueno. Te vuelves bueno en aquello que practicas. Entonces, ¿qué estás practicando? What do you practice? Do you practice joy in your life? Do you practice peace in your life? Do you practice happiness in your life? Or do you practice a lot of complaining? ¿Qué practicas en tu vida? ¿Practicas la alegría? ¿Practicas la felicidad? ¿Practicas la paz? ¿O practicas un montón de reclamos y quejas? Because if you complain, you will get very good at it. Porque si te quejas, te vas a volver muy bueno en eso. Si practicas la queja, te vas a volver muy bueno en eso. And you will get so good at it that you will find fault with everything. Y te vas a volver tan bueno que vas a encontrar fallas y faltas en todo. Even when there's no fault that a layman cannot see, Aun cuando no hay ninguna falta, digamos, lo vas a encontrar allí. you, being an expert, will see it. Aún cuando no haya ninguna falta y que, digamos, que nadie pueda percibir, por decirlo así, interpreto que quiere decir eso, aún así vos lo vas a ver. What do you practice? Do you practice anger? Because if you practice anger, you will get very good at it. ¿Qué estás practicando o qué practicas? ¿Practicas el enojo? Porque si practicas el enojo, te vas a volver muy bueno en eso. And you will get so good at it that the most trivial you'll think. Trivial thing will make you angry. Bueno, no entendí una palabra ahí, pero dice, te vas a volver tan bueno, te vas a volver tan experto en eso que, por lo que entiendo que quiere decir, digamos, cualquier cosa te va a hacer enojar o va a ser una oportunidad para expresar tu enojo. Like sitting in an airplane watching the sea cross from you somehow looks better than the one you've been given. And that is so unfair of the airlines. What do you practice? Dice, da un ejemplo, dice, como por ejemplo subirte a un avión y mirar el asiento en diagonal a donde estás sentado y percibir que es mucho mejor que el que te han dado y sentir que, bueno, esto es tan injusto de la aerolínea, ¿cómo me ha dado este asiento a mí? ¿No? Entonces, te vas a volver muy bueno. You practice being worried? Because if you practice being worried, you will get very good at it. ¿Practicas el hecho de preocuparte? Porque si lo practicas, te vas a volver muy bueno en eso. And you will get so good at it that everything will worry you, Y te vas a volver tan bueno en eso que cualquier cosa te va a preocupar. including the buffalo you don't have. Incluso el búfalo que no tienes. So I propose, if this is true that it's a question of practice, then I propose you practice joy. Bueno, ya termina. Entonces dice, yo propongo, pues es una cuestión de práctica al final, yo propongo que practiques la alegría. Muy buena, ¿no? Bueno, continuamos.
Bien, ¿estamos viendo la diapositiva? ¿Se ve? Perfecto, listo. Bueno, entonces tenemos que obtengo de tales elecciones: alegría inmensa, paz mental duradera, escapar de la culpa y la inquietud recurrente, control, ausencia de conflicto, buena salud y realización. Y acá brevemente una historia que ejemplifica esto, ya para ir terminando, de un físico muy reconocido que se llama Mani Bhaumik, que nació en la zona de Bengala, si no me equivoco, por la zona de Calcuta, en los años 30, y bueno, tuvo una infancia muy pobre, en el sentido de bajos recursos, hasta, bueno, familiares de él murieron de hambre. Entonces, bueno, como era muy inteligente, obtuvo una beca, estudió y consiguió finalmente una beca para ir a Estados Unidos a hacer algún posgrado, algún doctorado. Y bueno, terminó teniendo digamos, haciendo descubrimientos muy importantes, y bueno, siendo muy renombrado en su trabajo. Así, bueno, pudo ganar mucha plata, y él quería ganar mucha plata y bueno, y comprarse muchas casas, y se compró muchas casas y vivía cerca de California y tenía bueno, contacto con celebridades, ¿no? Hacían fiestas, etcétera, etcétera. Es decir que, bueno, estaba, digamos, rodeado de mucha bonanza económica. Y un día, en una de esas fiestas, por eso esta es una foto de una casa, una de las casas que tenía, cuando se van todas las celebridades y demás, cuando los empleados estaban limpiando la casa, encuentra ¿cómo se dice? Una tarjeta que se le había caído a alguien, y bueno, que estaba volando por allí, siendo llevada, supongo que por el viento, y la levanta y ve que es la tarjeta de alguna celebridad, etcétera, etcétera. Pero eso lo llevó a pensar qué sentido tenía todo eso, ¿no? Toda, toda, ¿cómo puedo llamarlo? Eh, Toda esa acumulación material, ¿no? Y bueno, y empezó a recordar, ¿no? Que un montón de cosas de su infancia, de todas las de dificultades que había pasado, que incluso su abuela dejaba de comer para que él comiera, bueno, y terminó muriéndose de hambre, digamos. Si no fuera por su abuela, él no estaría vivo, y demás, y demás. Bueno, y finalmente, bueno, escribió un libro, aparte de eso, cambió radicalmente su vida, y empezó a realizar muchas acciones que tenían que ver con compartir todo eso que él había acumulado a lo largo de los años con aquellos que más lo necesitaban. Pero el punto es que, digamos, que quiere colocar Ramesh aquí es cómo una persona que tenía todo alrededor, digamos, tenía todo lo que un ser humano puede prácticamente querer, en términos materiales, pero aún así no estaba satisfecho, ¿no? Es decir, estaba sobrealimentado materialmente y subalimentado espiritualmente. Quiere decir que, en definitiva, el ser humano, es un ejemplo, ¿no? Pero el ser humano, no, digamos, no hay nivel ninguno de objetos, o dinero, o materia que pueda darnos aquello que buscamos, ¿no? Y que lo que buscamos en definitiva, que es la espiritualidad, la plenitud espiritual, la realización, solamente puede venir por lo que mencionamos recién, ¿no? Por dar algunos pasos hacia el objetivo de la vida, y esos pasos se dan principalmente dando lo que uno tiene a aquellos que lo necesitan. Bien, dar lo que tenemos a quienes lo necesitan es la clave para la realización. Bien, ¿y qué obtengo de tales elecciones? Es decir, de elegir en base a la guía del ser psíquico. En resumen, obtengo todo, ¿no? Todo lo que estoy buscando, porque fíjense: alegría inmensa, o sea, felicidad, paz mental duradera, escapar de la culpa y la inquietud recurrente, es decir, el sufrimiento, conflicto, ausencia de conflicto, control sobre mi propia felicidad, buena salud y realización. Es decir,
¿qué obtengo de elegir correctamente? Obtengo todo lo que estoy buscando. Bien, de nuevo, ¿cómo puede ser abordado el propósito de la vida? Primero, tomando las decisiones correctas. Acá, y para poder tomar las decisiones correctas, hay un concepto que se llama la vigilancia, ¿no? O sea, estar atento. Y esa vigilancia tiene un aspecto positivo y tiene un aspecto negativo. El aspecto positivo sería, a ver, de vuelta, para que no pase de largo. ¿Por qué es necesario la vigilancia? Porque sin un mínimo de atención, de estar como alerta, por decirlo así, vigilancia, alerta, estado de una cierta alerta interior, estar atento, si eso no estuviera, no sería posible realmente hacer prevalecer la voz del ser psíquico. Como las voces de las emociones y el intelecto son muy ruidosas, muy insistentes, muy demandantes, bueno, no dejarían lugar. Entonces, bueno, cierto grado de vigilancia es necesario para poder hacer prevalecer la voz del ser psíquico. Entonces, desde el punto de vista negativo, la vigilancia quiere decir estar, digamos, de alguna manera atento a nuestras debilidades, es decir, de no caer en la tentación de tomar acciones incorrectas, ¿no? Porque siempre va a estar, ¿no? Ese es el dilema. Uno puede estar muy, muy en sintonía en su interior, pero las voces de las emociones van a venir. Es decir, bueno, hacelo, si total nadie se entera, si total, ¿para qué trabajas todo el día? Date un gusto, nadie se va a enterar, digamos, esto y lo otro, digamos, ¿no? Entonces siempre está la tentación de irse por otro lado. Y también, bueno, las emociones como la avaricia, el miedo, hacer las cosas por miedo, por enojo, por arrogancia, siempre están presentes, ¿no? Entonces, un cierto grado de vigilancia negativa, es decir, por las debilidades del ser humano, es necesaria para hacer prevalecer la voz del ser psíquico. Y hay que tener coraje, como dijimos. Si no hay coraje para hacer prevalecer la voz del ser psíquico, digamos, no se va a poder. Y el aspecto positivo tiene que ver con no perder ninguna oportunidad en la vida para hacer algo que nos ayude a crecer en conciencia. ¿Bien? Es decir, todo en la vida es una oportunidad. Como ya dijimos, cuando decimos todo en la vida es yoga, que ahora va a venir, ¿no? Todo en la vida es una oportunidad. Lo bueno y lo malo. O sea, el éxito y el fracaso, todo es una oportunidad para actuar con la guía del ser psíquico. Bien, entonces, además de las decisiones correctas, de tomar las decisiones correctas, ¿hay algo más para abordar el propósito de la vida? Sí, la actitud hacia el trabajo, como ya hemos visto. Quiere decir, la actitud hacia el trabajo, hacia la tarea, hacia las acciones de la vida, ¿no? Que tiene que ser con el espíritu del karma yoga. Es decir, hacer lo mejor que puedo, dar mi máximo, pero aún así no insistir en un resultado particular. Es decir, soltar. El resultado no está en mis manos, está en las manos del universo, si quieren, de la inteligencia divina. Entonces, soltar el resultado. No insistir en un resultado particular y al mismo tiempo hacerlo con desapego. Bien, dar lo mejor, traer el espíritu de yoga, la guía del ser psíquico, pero desapegarme del resultado. Traer lo que llama Aurobindo, la igualdad sería, ¿no? Una actitud igual, ¿no? Después, bueno, esta igualdad se expresa también aquí en la actitud hacia los altibajos de la vida, el éxito, el fracaso, etcétera, etcétera. Tomarlos también con actitud yógica, digamos, que es la otra parte del karma yoga, es decir, recibir tanto el éxito como el fracaso o las experiencias de la vida como, como una oportunidad de aprender, como una oportunidad que me da esta inteligencia divina para aprender algo y seguir dando pasos en el sentido correcto, pero para poder hacer eso tengo que desarrollar esa igualdad de la que hablamos, ¿no? Que es más que ecuanimidad. Bien, la ecuanimidad sería como una especie de actitud desapasionada ante las cosas, tomar de manera ni mejor ni peor los éxitos y los fracasos, pero la igualdad tiene algo más, tiene esa cuestión de como si fuera abordar con el mismo disfrute, con la misma alegría, las situaciones de la vida buenas y malas. Bien, y aquí tenemos una frase de Sri Aurobindo también: sea cual sea la apariencia que debemos soportar, sean cual sean nuestros agudos males y el presente destino,
Cuando no podemos ver más que movimiento a la deriva y pesadumbre, una poderosa guía nos conduce aún a través de todo. También para reflexionar estas frases. Entonces quiere decir que la espiritualidad en definitiva es oportunista, ¿no? O sea, tiene que ver con las oportunidades. Bueno, y en ese sentido, el maestro Ramés dice que una persona poco inteligente desperdicia oportunidades, se le pasan por adelante y no las percibe. Una persona sabia aprovecha las oportunidades, un genio crea oportunidades, y una persona espiritual convierte todo en una oportunidad. Bueno, aquí un grafiquito también para ir terminando. ¿Ven? De todo lo que venimos hablando. La vida es un vehículo, ¿bien? Y cuando tomamos las decisiones en base a la guía del alma, nos movemos en el sentido del objetivo de la vida, que es la conciencia de unidad. Cuando tomamos decisiones en base al intelecto y a las emociones, nos desviamos del camino, pero bueno, podemos retomar luego y siempre se puede retomar y volver a seguir hacia el objetivo. Bueno, y también hay dibujitos aquí, casitas, arbolitos. Quiere decir que, primero, que la vida es un vehículo, quiere decir que cualquier vehículo me podría llevar. Aquí tenemos un autito dibujado, pero podría ser una bicicleta, podría ser, no sé, un avión. Bueno, no importa el vehículo, podemos movernos, o sea, no importa el tipo de vida que nos toque, podemos movernos igual hacia el objetivo final de la vida. Y también que si nos desviamos del camino, vamos a tener contextos diferentes, vamos a ver paisajes diferentes. Es decir, a partir de las decisiones que tomamos en la vida, vamos enfrentando situaciones diferentes, paisajes diferentes, pero aún así siempre es posible, más allá de las circunstancias externas, tomar decisiones basadas en el alma que nos conduzcan a el objetivo final. Bien, llegamos al final entonces, un par de verdaderos y falsos, preguntas. Todas fáciles. La primera es: ¿el propósito de la vida es ayudar a los demás a costa de nuestra felicidad? Claro que es falso. Eso no, el propósito de la vida no tiene que ver con que sea a costa de nadie, sino que el propósito de la vida en definitiva no es ayudar a los demás a costa nuestra, sino que es dar lo que uno tiene a aquel que lo necesita. Pero también está la otra parte, ¿no? Porque aquel que lo recibe, hay que ver cómo lo recibe también. Si lo aprovecha como una oportunidad para aprender, ¿no? Si lo recibe con actitud, con qué actitud. Bueno, pero aquí lo que importa es que estamos en control de nuestra felicidad, y que tiene que ver con dar lo que uno necesita, lo que uno tiene, perdón, para dar a aquel que lo necesita. Entonces es falso. Ahora un multiple choice. El propósito de la vida es: A, alcanzar el objetivo de unión con lo divino; B, avanzar hacia el objetivo; C, ser feliz; D, tener éxito. Claramente, por lo que dijimos, hay dos que se parecen, la A y la B. El propósito de la vida no es ser feliz, el propósito de la vida no es tener éxito, bien, pero la primera y la segunda son cercanas. Ahora, la mejor respuesta, que es la que buscamos, es la B, porque dijimos que el propósito de la vida es avanzar hacia el objetivo. Alcanzar el objetivo sería la meta de la vida, por decirlo así, ¿no? Pero como la meta es muy, por decirlo así, muy lejana, no tiene ningún sentido estar midiendo si uno se acerca o no se acerca. Solo sirve prácticamente para orientarnos en términos prácticos. Entonces, la respuesta correcta es la B. Avanzar hacia el objetivo es el propósito de la vida. Otro multiple choice. El propósito de la vida es: A, vivir cómodamente. Bueno, para muchos puede serlo, pero desde el punto de vista del espiritual no es exactamente esto. B, hacer lo mejor de una vida sin sentido. Bueno, tampoco parecería la respuesta correcta, porque primero que la vida no es sin sentido, la vida es totalmente con sentido, y ni siquiera es hacer lo mejor de ello. Así que no parecería ser la respuesta correcta. La C, formar una familia. Bueno, tampoco parecería ser la respuesta correcta, porque en este caso, independientemente de todo, formar una familia sería parte de las circunstancias que enfrento en la vida.
no tendría que ver con el propósito, sino que sería, uno podría vivir el propósito de la vida a través de la familia, como por ejemplo dando lo que uno tiene a aquel que lo necesita, en este caso los familiares. Y bueno, parece que la respuesta más correcta es la D, el crecimiento espiritual. El propósito de la vida es crecimiento espiritual. Otro multiple choice: la mejor manera de abordar el propósito de la vida es leer las escrituras. A, bueno, no parece ser la correcta. Escuchar discursos. ¿Por qué? Porque leyendo las escrituras, digamos, no cambia demasiado, aunque puede tener algún aporte marginal. Escuchar discursos también lo mismo. O sea, uno puede escuchar discursos, puede tener alguna ayuda para comprender, para tener otra visión, pero en definitiva no parecería la respuesta a la mejor manera de abordar el propósito de la vida. C, tomar las decisiones correctas en la vida, parecería una buena respuesta. Y D, dar dinero en caridad. Si bien dar dinero en caridad es algo bueno, podría ser una buena respuesta, pero estamos buscando la mejor respuesta. La mejor respuesta es la C. Tomar las decisiones correctas en la vida es la mejor manera de abordar el propósito de la vida. Y tomar las decisiones correctas significa actuar en base a la guía del ser psíquico. Una más, un multiple choice más. La paz proviene de A, perder la discriminación entre el bien y el mal. Bueno, claramente eso no es. O sea, perder la discriminación entre bien y mal no llevaría a ninguna paz, sino más conflicto. B, actuar sobre la voz del ser psíquico. Parecería una respuesta bastante buena. C, atribuir todas nuestras desgracias a pecados de vidas anteriores. Bueno, esto me podría liberar tal vez transitoriamente de la culpa, pero no, de un poco de culpa, pero no me traería paz duradera. Y la respuesta D, esperar una buena vida después de la muerte, también equivaldría más a una resignación que otra cosa, con lo cual la mejor respuesta es la B. La paz proviene de actuar sobre la voz del ser psíquico. Bueno, lectura sugerida, el capítulo 2 del libro Comprendiendo la Espiritualidad, preguntas reales, respuestas racionales, del maestro Ramesh Bijlani, el capítulo 2, Propósito de la Vida. Es un libro electrónico que está disponible en Amazon. Y para mayor profundización, La Vida Divina, de Sri Aurobindo, Savitri, libro 1, canto 4, El Conocimiento Secreto. Ensayos de libros Sabiduría Espiritual, de maestro Ramesh. Ensayos sobre la vida, el ser psíquico, el crecimiento espiritual, la conciencia, etc. Bueno, ya saben que son bienvenidas las preguntas y los comentarios. Gratitud a los maestros y muchas gracias. Bueno, Arce, sí. en el chat hay, bueno, algunos comentarios y una consulta. Con respecto al videíto, bueno, aparecen muchos comentarios agradeciendo, que les pareció genial. Olga Lucía preguntó si nos puedes enviar el link. Muchas gracias. Y hay una duda de Luceli que dice, si yo tengo claro el objetivo y vivo mi vida sin conflictos, ¿podría decir que no tendría enfermedades? ¿O algunas enfermedades pueden venir de otras vidas y sería inevitable que se manifiesten en esta vida? Bueno, es una buena pregunta que, bueno, requiere un desarrollo mucho más profundo, pero bueno, digamos, como hablamos de un crecimiento de la conciencia, quiere decir que, bueno, evidentemente mi percepción hoy en día es limitada, ¿no? La percepción es limitada, por eso, bueno, uno puede aumentar o crecer en conciencia o espiritualmente. Entonces, eso quiere decir que, primero, que la ausencia total de conflicto, digamos, no se podría lograr a menos que ocurra lo que ya dijimos, o sea, a menos que uno esté bastante cerca de la conciencia de unidad, y eso está bastante lejos, ¿no? O sea, como ser humano todavía vamos a experimentar bastante conflicto. Lo que puede suceder es que uno en su nivel de conciencia algo haya hecho, algo haya avanzado, lo cual es muy bueno, pero puede ser que no se esté dando cuenta de muchas otras cosas.
por esta cuestión de que, bueno, no somos conscientes de todo, nuestra percepción es limitada. Entonces, si pueden existir aún conflictos que sean inconscientes, es decir, que no me estoy dando cuenta y que tengan un impacto negativo en el cuerpo y en la mente todavía. ¿Bien? Y eso obviamente puede redundar en algún tipo, no voy a hablar de enfermedad necesariamente, pero en algún tipo de desequilibrio. Digamos, la ausencia total de enfermedad, o sea, la salud total, por decirlo así, cuerpo-mente, solo podría alcanzarse cuando la mente tiene ausencia total de conflicto. Y eso equivale a un nivel extremadamente evolucionado como ser humano, muy cerca de la conciencia de unidad. ¿Bien? Entonces, todavía tenemos un largo recorrido para eso. Lo mejor que podría ocurrir sería estar abiertos y, digamos, poner en práctica todo lo que dijimos y estar abiertos a recibir de buen grado todo aquello que todavía no estoy viendo en mí y que precisa ser hecho consciente de alguna manera y purificado, ¿no? Entonces, ese es el camino, por lo menos a mi modo de ver, el camino más real y verdadero. Y también otra cosa que es importante, que el maestro Ramés siempre menciona, que no necesitamos pensar en la iluminación, digamos. Es hasta casi un error, digamos, ¿no? Decir, bueno, ¿cuándo lograré la iluminación? O sea, como es algo tan, primero que no depende de nosotros, ocurre por gracia divina, y segundo es algo que nos queda bastante lejos todavía, no tiene ninguna injerencia práctica en nuestra vida diaria, más allá de darnos un norte hacia dónde ir. Entonces, que en realidad donde debemos enfocar es en cada paso que damos. Y además, tomar cada paso que damos como algo muy importante. Es decir, que si en nuestra vida podemos dar algunos pasos reales, concretos, verdaderos, en el sentido de esa conciencia de unidad, bueno, digo yo, ¿no? Debo atribuir al maestro Ramés, pero nos podemos dar por satisfechos. Porque es mucho realmente, no es poco. No es que si no llegamos a la conciencia de unidad, a la ausencia total de enfermedades, a la cura total, entonces no vale la pena o todavía soy un ser inferior. No, hemos hecho bastante. De hecho, esta vida es un eslabón de una cadena que viene ocurriendo desde mucho tiempo atrás y probablemente seguirá por mucho tiempo más. Entonces, a mí me gusta verlo de esa manera, ¿no? No tener pretensiones tan altas, ¿no? Que a veces escapan a nuestras posibilidades. Si es para nosotros realmente iluminarnos en nuestra vida, bueno, entonces va a ocurrir. Y si no es, no ocurrirá. Pero por lo menos podemos dar algunos pasos hacia ser mejores personas, hacia vivir más espiritualmente, hacia ser más conscientes y estar más abiertos a la guía del alma y, bueno, no solamente vivir mejor, ser una mejor persona, sino colaborar a la evolución de la humanidad. A mi modo de ver, eso es un objetivo elevadísimo para un ser humano. Gracias, Merce. Paula Murillo quiere hacer una consulta. No sé si Bien. está todavía. Sí. Muchas gracias. Ya con lo que acaba de responder Marcelo, la pregunta que tenía para que no sea repetitiva. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias a todos, gracias Dumi. Y bueno, cerramos con unos instantes de música, ¿bien? Y nos vemos en la próxima clase. Namaste.